Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estoy yendo camino a Huiracocha-Pampa, uno de los lugares más importantes históricamente hablando aquí en Huamachuco. Voy a caminar 3,5 kilómetros hasta llegar a este impresionante lugar que en algún momento también fue parte de la administración Huari. Así que, bueno, síganme. Bueno, hasta este punto el camino es bastante fácil, de un acceso bastante sencillo, llevadero. Solo hay que seguir la calle con adoquinada, digamos, que es este tipo de pavimento. Y esta es la que nos conduce hasta Huiracocha-Pampa. Son 3,5 kilómetros. Y bueno, ya estoy en la mitad. Y bien, pues ya estoy cerca, como vemos, a Huiracocha-Pampa, 0,6 kilómetros, pero acá dice 1 kilómetro, en fin, bueno, no sé cuál es este o el de acá, la información correcta. En fin, lo cierto es que no creo que falte más de 1 kilómetro, así que vamos adelante. Y finalmente he llegado a Huiracocha-Pampa, me recibe este ingreso justamente acá. Se cree que había dos ingresos para entrar a Huiracocha-Pampa, uno por el norte y otro por el sur. Prácticamente esta es como una amplia avenida larga que comunicaba al interior de este sitio arqueológico llamado Huiracocha-Pampa. Pero vamos por donde se ingresa ahora, hoy en día, así que la flecha indica por acá. Bueno, un poblador local me ha dicho que el ingreso lo haga directamente por este lugar, así que vamos a recorrer en persona este mismo lugar por el cual hace miles de años, por el cual los antiguos pobladores ingresaban. Como vemos, este es un amplio corredor, es una avenida de aquellas, en aquella época, con muros altos. El ingreso no creo que tenía más de 10 metros de ancho, con muros, con piedras no labradas, superpuestas con arcilla roja. Y bueno, el piso era probablemente empedrado, ahora ya esto no hay mucho. Sabemos que muchas de las piedras de los lugares arqueológicos fueron usadas para construir casas o iglesias, en fin, un poco de todo. Ha empezado a caer una fina llovizna, pero sin embargo todavía el clima nos permite admirar lo que fue este fastuoso lugar, un lugar sagrado para los huamachucos. Bueno, esto es, señores y señoras, Huiracocha-Pampa. Este es el lugar administrativo. Y vamos a empezar por lo primero, ¿no? El nombre, que significa Huiracocha-Pampa. Huiracocha-Pampa es un término inca, un nombre inca. Huiracocha es la divinidad más importante en la iconografía, en la cosmovisión inca, que es el Señor, el Creador. Y Pampa pues es una llanura, una planicie, por lo tanto Huiracocha-Pampa significaría algo así como la pampa o la llanura del Señor, de la deidad. Bueno, este es Huiracocha-Pampa, otra vez, ya felizmente pasó la lluvia y el sol otra vez aparece. Eh, bueno, como dato debemos añadir de que estamos a 3,5 kilómetros, que es la distancia que separa del centro de Huamachuco hasta Huiracocha-Pampa, que tiene una altitud de 3070 metros. Esta es la altitud que tiene este lugar. Se asemeja un poco a Pompeya, ¿no? En Italia. Algo que caracteriza mucho a la arquitectura Huamachuco es justamente este doble línea, estos doble muros, ¿no? Defensivos que habían siempre para delimitar una zona de la otra. Algo muy interesante que se repite también en otros lugares arqueológicos aquí en Huamachuco. El lugar está muy bien delimitado, con piedritas, y hay puentes para cruzar de un punto al otro. Y eso mismo vamos a hacer. Y vamos a seguir recorriendo. Es bastante grande, como vemos. Es muy amplio. Hay muros nichados, con nichos, ¿verdad? Y vamos a seguir el recorrido.
Y bueno, quiero ahora mostrarles en este espacio, en este sitio arqueológico, una de las partes, uno de los sectores más importantes que son los galpones nichados. Tuvieron un uso particular para almacenar diversos tipos de cosas y objetos. Eh, Algo también que tenemos que entender en la historia es la interesante fusión que hubo entre la cultura Wari y la cultura Huamachuco. Probablemente Wiracochapampa tenga una arquitectura un tanto diferente a lo que se puede ver en Huamachuco, con Marca Huamachuco y otros lugares. Y esto es porque acá sí hubo una influencia Wari. Por lo tanto, desde el lejano Ayacucho hasta los Andes del norte de Perú, encontramos que los Wari dieron un cierto aporte a este tipo de arquitecturas, pero ya fusionada con los Huamachucos. Por lo tanto, luego los Wari construyen Piquillacta, más o menos en el siglo 650, 600 después de Cristo, y los incas finalmente adoptan ese tipo de arquitectura basados en Piquillacta, en Cusco, y adoptan justo ese tipo de recintos, digamos, ¿no? De galpones, pero ellos lo llamaron callancas. Se sabe que en estos nichos se encontraron objetos, se encontraron malquis o momias también. Algunas de las cosas que se encontraron en este sector los vamos a poder también encontrar ahora en el museo que está en la municipalidad de Huamachuco. Estos son los famosos galpones nichados y que los incas siglos después les denominaron callancas. En conclusión, podemos decir que de cómo la historia del Perú no es sino un crisol de diferentes culturas, que los incas logran adoptar modelos arquitectónicos de las culturas pre-incas, que no es una novedad lo que estoy diciendo. En este caso, los incas copian los modelos waris, que ya en su época también habían adoptado patrones arquitectónicos, culturales de los huamachucos, como esto que vemos acá, Wiracochapampa. De hecho, ambas culturas debieron haber tenido mucho contacto, no solamente cultural, sino comercial, porque eran contemporáneos, ambos se desarrollaron en el mismo periodo de la época en el antiguo Perú. Y bueno, esto es, vamos a seguir recorriendo. Acá vemos unos nichos donde se encontraron, como repito, momias. Estas paredes debieron haber tenido 5 metros de altura, según se cree. Actualmente las más altas tienen, creo, 2 o 3 metros, calculo yo. Hechos con piedras lajas y igual la arquitectura no deja de ser imponente, majestuosa. Por eso es que los incas, cuando llegaron por acá, lo llamaron como Wiracochapampa, la pampas del Señor o la llanura del Señor. Bueno, Wiracochapampa es casi un perfecto cuadrado de 580 metros por 560 metros de largo y de ancho. De hecho, Wiracochapampa fue abandonado. Si bien empezó a ocuparse en el siglo V o VI después de Cristo, en el siglo VII ya había sido abandonada. Por lo tanto, esto fue interrumpido. ¿Por qué motivos? Pues aún no lo sabemos. Y aquí estoy en una especie de mirador donde puedo tener una vista panorámica de casi todo este espacio, de todo este sitio arqueológico, verdaderamente impresionante. Y el estado de conservación es verdaderamente todavía bastante bien para la antigüedad que tiene. Y acá podemos ver pues las colcas, la distribución en sí del espacio, de la arquitectura imponente que nos recuerda su pasado glorioso que tuvo Wiracochapampa. Se sabe que aquí vivió una casta administrativa, pero también religiosa, los cuales tenían su servidumbre, los cuales vivían alrededor de este lugar. Entonces solamente al interior, en estos espacios sagrados y especiales, vivía una casta, los nobles, quienes tenían, como repito, su servidumbre, los cuales luego de su trabajo diarios retornaban a sus hogares.
Y aquí en este sector de este otro recinto me encontré con una especie de chulpa o un mausoleo. Era la tumba de uno de los personajes de la élite de este pueblo, de esta cultura. Toma aérea de cómo era Huiracochapampa hace siglos atrás, ¿no? Bueno, muchos se estarán preguntando, ¿y cómo esto era techado, no? De cómo era la técnica constructiva empleada para techar este sector, este lugar. Y como ya sabemos, pues Machu Picchu tuvo sus techos con fibras vegetales. Lo mismo sucede también con Cuelap, que encontramos que habían sido construidos los techos con pajas, que es lo típico de acá, de estas zonas donde llueve mucho. A diferencia de Chan Chan y sectores de la costa peruana donde se hacían techos con caídas, en el caso de las lluvias, con solo una torta de barro. En los lugares como estos, Huiracochapampa, los techos eran de paja también, estaban sostenidos con maderos. Causa curiosidad de saber cómo hubiera sido esto hace siglos atrás, ¿verdad? Es realmente un enigma que todavía no lo vamos a poder despejar. Interesante que, bueno, debo acotar es que se encontró restos humanos en el medio de las estructuras, de los muros, en los cimientos, como si fueran ofrendas. Se han encontrado, por ejemplo, en este sector cerca de 3 cuerpos humanos desmembrados, ¿verdad? Para que ellos sean como los guardianes y se queden para siempre aquí cuidando de la estructura, del espacio, del lugar que está, como digo, cerca a la Plaza Sagrada. Así que desde siempre en las culturas antiguas hubo pues ofrendas humanas y esto se ha repetido en muchos lugares del Perú y del mundo, ¿no? Donde se sacrificaban humanos en aras de la prosperidad del resto de la población. Y aquí en este sector, de los 8 sectores que hubo en Huiracochapampa, vemos que también habían estructuras de 2 pisos. Y ahí están, con sus respectivos nichos. Tenían una gran altura, obviamente, pero ya de eso no queda mucho. En medio de cada recinto encontramos los drenajes, ¿verdad? Para que no haya inundaciones. Y ahí está. Y aquí en un costado de la plaza principal de Huiracochapampa encontramos estos vestigios de lo que fue un antiguo entierro, un descubrimiento que fue hecho no hace mucho tiempo, ¿verdad? Que es una especie de tumba circular donde se encontraron cerámicas. Lamentablemente parece que ya había sido saqueada tiempo atrás. Y bien, desde el centro mismo de esta plaza, la plaza ceremonial de Huiracochapampa, o de la llanura de los dioses, despido este programa. No sin antes hacer la reflexión de la función que pudo haber cumplido esta urbe, este pueblo, que albergó una cultura misteriosa, interesante, que quienes adoraban, quienes eran sus dioses. Y bueno, desde esta plaza donde se llevaron a cabo grandes eventos que marcaron el curso de la historia de este pueblo y que incluso nos dejan sumergidos en la duda de cómo pudo haber desaparecido, de cómo pudo haber sido abandonado esta gran ciudad. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle un like y nos vemos en el siguiente video.